Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor,
Muy buenas noches para todos, amada familia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, reciban un cordial y caluroso saludo en esta maravillosa noche en familia, en la que todos y cada uno de nosotros tenemos una cita muy importante todos los viernes a las 7:30 de la noche. Hay una cita importante y le llamamos así porque es con Cristo Jesús. Y aún así mismo las personas que nos escuchan por primera vez, si has sido invitado a una reunión como estas por primera vez, yo te invito para que dispongas de tu corazón para recibir en esta maravillosa noche una enseñanza de mucha bendición para su vida. Una palabra profética. Yo sé que es una palabra que de igual manera va a bendecir grandemente su vida, la vida de su familia, la vida de las personas con las que le rodean o tal vez con las personas que puedas compartir. Para mí es un maravilloso privilegio poder compartir con todos y cada uno de ustedes en una noche como estas, en un viernes en familia, como le hemos llamado, y de verdad que el recibir el incremento de Cristo en cada uno de nuestros corazones es algo verdaderamente importante. Más que importante, es lo único y lo más crucial para cada una de nuestras vidas. De igual manera quiero que allí donde estás por un momento te tomes un tiempo y coloquemos todo en las manos de Dios. Hagamos una oración en agradecimiento a nuestro Padre Celestial por este privilegio que nos da, por este maravilloso privilegio el cual recibimos en esta noche, porque vale la pena resaltar que no es casualidad. No es casualidad que tengamos un encuentro, una vez más tengamos este encuentro con Cristo un viernes. Has apartado un tiempo, tal vez tenías otra invitación a la cual tú podías llamarle que era lo más importante que esto, pero no, la verdad que no. Si te has tomado este tiempo para reunirse con nosotros aquí en este lugar, lo más importante para nuestras vidas y lo que vas a recibir en el día de hoy. Y aún a los hermanos que se conectan por estos medios virtuales, también el poder entender de que no hay nada más importante, es lo único, es Cristo. Y el incremento que va a recibir de parte de nuestro Padre Celestial para su vida es algo maravilloso, es algo especial. Es más, yo mismo le estoy recibiendo en este momento. Invítame ahí donde estás a orar, a decirle: Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Gracias por este maravilloso tiempo, Señor, en el que tú nos das, en el que tú nos permites, Señor, reunirnos en familia, en casa, en el lugar donde nos encontramos, disponiendo nuestro corazón primeramente, disponiendo nuestro corazón para que esa palabra que tú vas a transmitir a nuestras vidas es una palabra de mucha bendición, va a ser una palabra crucial para nuestras vidas y que aún así mismo trae vida a cada uno de nosotros, porque la palabra es vida, y más aún cuando recibimos y cuando la aceptamos y disponemos de nuestro corazón para ello, es lo más importante. Yo estoy completamente convencido de ello, Dios, y te damos muchísimas gracias por cada persona que hoy nos escucha, por cada persona que hoy se conecta con Cristo y que dispone de su vida y que ha apartado el tiempo más importante, que tu mismo Espíritu de Dios ha hecho una cordial invitación a todas aquellas personas que se conectan y que hoy están conectadas por este medio virtual, por estas redes sociales, para recibir el incremento de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, tú que tomas completa autoridad sobre nuestras vidas, desde ya declaramos que hay una palabra profética para cada familia, para cada persona que nos escucha en esta maravillosa noche. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Te damos honor y gloria a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Queremos compartir hoy algo bien importante, porque el privilegio que Dios nos da a nosotros como sus hijos es poder compartir el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Y aún así mismo vale la pena resaltar de que cada palabra que sale de nuestros labios, Dios mismo la ha colocado por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Recordemos que la misma palabra, la Biblia nos enseña de que toda la palabra fue inspirada por Dios, por medio de su Espíritu Santo, sobre aquellos hombres que dejaron un legado, sobre aquellos hombres que dejaron huella, sobre aquellos hombres hacedores de historia.
hombres hacedores de historia como cada uno de nosotros, los que hoy estamos conectados en este lugar. Y de igual manera es muy importante de que podamos denotar que nosotros como hijos hay muchas cosas en las cuales debemos estar escudriñando, meditando en la palabra que es la que nos enseña, que es la palabra que es la que nos disciplina, que es la que nos exhorta, que es la que nos muestra realmente el camino a seguir y por el cual debemos seguir en todo tiempo. Hace unos días aproximados, hemos venido compartiendo temas importantes. Estos viernes, por eso les hemos llamado Viernes en Familia, porque Dios ama a las familias, porque Dios en este momento y en todo tiempo desde la creación del mundo se ha interesado grandemente por las familias. Y de esta misma manera, ¿qué está pasando con aquellas personas y con aquellas vidas que prácticamente han sido extinguidas, ya no existen ni hacen parte de esta tierra? Muchas veces a término personal, yo sé que hay hermanos en Cristo que nos escuchan en esta ciudad, en nuestra nación Colombia o en otros países, y yo sé que algunos de ustedes les han preguntado por el plan de salvación. Otros, a grosso modo, sin el mayor interés, nos habrán dicho: el cielo, existe solo cielo, no existe un infierno. El infierno es el que estamos viviendo aquí en la tierra. Y es bastante interesante hablarle a todo el género humano del plan de salvación. Recordemos que la palabra de Dios nos lo enseña, que Él nos ha dado a nosotros una orden por el cual cumplir como hijos de Dios. ¿Sí? Y es una misión, el hacer que cada palabra, toda lengua y toda nación conozcan de la verdad que es Cristo, conozcan del plan de salvación que Dios mismo preparó para cada uno de nosotros. Y en estos últimos tiempos es donde Dios mismo ha redarguido nuestro corazón y como sus hijos nos ha llevado a compartir esto, a enseñar de que es muy importante que todos y cada uno de nosotros tengamos la plena convicción para dónde vamos después de que partamos de esta tierra, qué lugar Dios ha preparado para nosotros. Y todos y cada uno, por aquellos que no lo conocen, hay un lugar en Cristo que es la vida eterna, pero hay un lugar sin Cristo que es la muerte, y es la segunda muerte. Hace pocos días se compartía un tema también de lo que tiene que ver con la salvación. La salvación es una riqueza, la salvación es una perla, la salvación es un regalo de Dios dado por gracia, simple gracia. Tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para recibirla. Y yo sé que hay personas que nos están escuchando por primera vez y yo quiero que dispongas de tu corazón para que recibas esta palabra que Dios ha preparado para ti. Y aunque hay una plena convicción en aquellos que somos hijos de Dios, en aquellos que nos llamamos verdaderos cristianos, hijos de Dios, seguidores de Cristo, hacedores de su palabra, obedientes a ella. Yo sé que muchas veces nos hemos preguntado que si nosotros podemos perder la salvación. No sé si en algún momento lo has preguntado, o que en algún momento alguien le haya compartido y le haya dicho: oiga, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿podemos perder la salvación? Y ese tema que es un tema relevante que quiero compartir con ustedes en esta noche, que Dios mismo ha impartido sobre mi vida para compartirlo con ustedes. El tema le hemos llamado: ¿puede un cristiano perder la salvación? No sé si en algún momento te has hecho esta pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? ¿Puedo yo perder la salvación como cristiano, como hijo de Dios? Y antes de que podamos responder a todo esto con la palabra, ¿sí?, con la palabra de Dios, tengamos en cuenta algo y vamos a tenerlo muy en claro, ¿sí?, muy en claro. Y es de que un cristiano no es una persona que simplemente hizo una oración, una persona que tal vez asiste a una reunión, de alguna u otra manera fue invitado a una reunión, a una congregación, llámese X congregación,
que tal vez le han hecho pasar al frente y ha pasado ya al frente, han hecho una oración por él o le han hecho hacer una oración. O que, como muchas veces suele pasar, haya nacido en una familia cristiana. Abrimos un pequeño paréntesis con esto. Hay muchas personas que normalmente podemos conocer que sus padres son pastores, son cristianos, son líderes. Y podemos describir de que sus hijos también sin serlo. ¿Sí? Decimos de que ellos son cristianos porque sus padres son cristianos. Nos damos cuenta de que hay cualquier cantidad de actores de cine, actrices, ¿sí? Músicos, cantantes, qué sé yo, en las cuales sus padres son pastores, pero ellos son personas más dadas a las cosas del mundo que al cristianismo. Es más, no han podido ni conocer esa verdad de Cristo. Tal vez conocen el plan de salvación, pero han dicho no tiene nada que ver conmigo. Y yo sé que tú has conocido personas así. Yo sé que aún en tu casa, en el barrio, en la ciudad donde vivas, has conocido personas así. Personas que realmente son transformadas, desde su niñez a su juventud son transformadas. Y por causas de su juventud, rebeldía, han sido apáticos a la verdad del Evangelio, a la verdad de Cristo. A este tipo, por esas situaciones nosotros no podemos llamarles a ellos cristianos, ni una persona se va a llamar cristiana por esta simple causa. Un cristiano real y verdadero, un cristiano, con solo decir de que un verdadero cristiano es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es aquel que ha reconocido que existe un solo Padre Celestial, un Creador, y que obedece su palabra, que tiene tiempo de intimidad, de oración, lectura de la palabra, que escudriña lo que Dios habla a su corazón. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo como su Señor y como Salvador, que ha confiado totalmente en Él, que confía y que cree en su palabra. Y no tan solo que cree en su palabra, sino que obedece su palabra, y que se sostiene y que persevera en todo lo que es, y tener esa plena convicción, y por lo tanto tiene el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el sello para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Eso es un verdadero cristiano, eso es un verdadero hijo de Dios. Y por tal razón vamos a la palabra en lo que tiene que ver con que puede un cristiano perder la salvación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos al libro de Juan 3:16. Juan 3:16 dice, es un pasaje bíblico que yo sé que lo has escuchado muchas veces. Yo sé que tal vez como hijo de Dios, como una persona en Cristo, lo has compartido, o tal vez por primera vez lo estés escuchando. Y Juan 3:16 nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay una promesa aquí, y es una promesa de la cual tú y yo recibimos desde el momento en el que Cristo Jesús nos llamó. En el que Cristo Jesús nos llamó con su luz admirable, nos trajo con esas cuerdas de amor, y hasta los días de hoy seguimos perseverando en esa fe, creyendo en el Hijo de Dios, creyendo y obedeciendo su palabra. Hay una promesa en la cual Él nos da a nosotros, es una promesa maravillosa, y es la vida eterna. Por tal razón no podemos perder la salvación. Como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, no perdemos la salvación. ¿Sí? Dios cumple sus promesas, y Él nos ha dado esta promesa tan maravillosa, es en donde nos dice, para que no se pierdan, mas tengamos vida eterna. Un cristiano es una nueva criatura. Un cristiano es una nueva creación. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. ¿Qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. No habla de algunas, habla de todas. De manera que si alguno está en Cristo,
Tú y yo estamos en Cristo. Y el estar en Cristo es perseverar en esa fe. El estar en Cristo no es hoy sí, mañana no. O como algunos, o como este famoso dicho que se conoce, que el que reza, el que peca, reza y empata. Esto no funciona de esa manera, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos lo dice, de manera que si alguno está en Cristo, alguno está en Cristo, nosotros, los que perseveramos en la fe, los que hemos depositado completamente nuestra confianza, los que hemos puesto nuestra esperanza en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. O sea, nueva creación somos. Todas las cosas viejas, ¿y qué es lo viejo? El pasado, el viejo hombre, la carne, el pecado, la inmoralidad, todo aquello que nos tenía cegados en la oscuridad, en las tinieblas. Para que un cristiano perdiera la salvación, vamos a tener como una pequeña hipótesis de esto. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser destruida. Tendría que ser cambiada esa nueva creación. Y esa nueva creación la ha dado Cristo, ¿sí? Un cristiano es redimido. Escuchen bien, tomen nota de esto. Un cristiano es redimido. ¿Y qué significa? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19? Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles, escuchen bien, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es ser redimidos? Muchas veces nos hemos preguntado, bueno, pero ¿qué es ser redimidos? Hasta hay grupos musicales. Hay un grupo musical que se llama Redimidos. Y todos redimidos y redimidos. Nosotros somos redimidos, pero tal vez nunca nos hemos tomado la delicadeza de buscar un significado bíblico. ¿Qué significa ser redimidos? La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, algo que ha sido comprado. En este caso estamos hablando, tú y yo fuimos comprados por Cristo. El precio único que fue pagado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Un precio que ha sido pagado y muy alto, ¿sí? Muy alto. Fuimos comprados y Cristo lo pagó en la cruz con su muerte. Para muchos tal vez pareciera algo tan simple y tan sencillo. Es más, algunos no creen. Algunos dicen de que Cristo Jesús no murió en una cruz. Hasta donde ha llegado la ceguera y la dureza de corazón. Y mire, estoy completamente convencido que son personas que en algún momento Dios los llamó, les presentó el plan de salvación, se los entregó así como lo es Él con su palabra, ¿sí? Y endurecieron su corazón y ahora andan hablando, valga la expresión, bestialidades. ¿Sí? Son tantas cosas que la verdad no tienen ni razón humana ni razón de ninguna clase. En llegar a pensar de que Cristo no fue una cruz. No sé si en algún momento hayas tenido una persona o hayas ido a compartir a un hogar o una familia donde algún miembro de esta casa le diga, yo no creo que Cristo murió en una cruz por nosotros. O sea, eso es algo tremendo, eso es algo terrible, eso es algo que realmente, pero sucede, pero pasa. Y esta gente, recordemos que esta gente necesita de Dios de una manera, necesita de Dios y necesitamos presentarle, personas como aquellas, presentarles realmente el plan de salvación. Y son personas que han conocido, necesitamos que ellos sean reconciliados con Cristo. Porque de igual manera están perdidos. Hay personas que salen con cualquier cantidad de cosas, hermanos. Y ese es nuestro compromiso. Y es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad. Y hacerles entender de que un cristiano es justificado. Por tal razón, un verdadero cristiano no pierde la salvación.
¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que de la paz que nos ha dado el Señor no es de la paz que da el mundo. La paz que el mundo entero está buscando, con cualquier cantidad de estrategias vanas, con cualquier cantidad de estrategias erróneas. De la paz que nos habla aquí es la paz de Dios, la paz de Cristo. Cristo mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que Él nos entrega, dice, no es la paz que da el mundo. Y esa paz yo la he recibido. Esa paz tú la has recibido y la estás recibiendo en este momento. Si nos estás escuchando por primera vez, yo sé que Cristo está siendo incrementado en tu corazón y está recibiendo de esa paz. Está recibiendo de ese gozo. Dice, aún asimismo nos enseña de que todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador, como nuestro único Señor y Salvador, somos declarados justos por Dios. ¡Wow! Tremendo. Declarados justos por Dios. Aquí es donde vale la pena resaltar también de que muchas veces nosotros creemos es en lo que algunos, no nosotros, digo, hay personas que creen en lo que el hombre dice sobre sus vidas y nosotros creemos lo que Dios dice sobre nosotros y lo que Dios dice de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros? A nosotros como hijos de Dios, Él nos ha prometido vida eterna. Por eso lo hablamos ahorita en la palabra en Juan 3:16. Dios hace esta promesa: creemos y tendremos vida eterna. ¿Para dónde vamos? Para una vida eterna junto con Él. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta, tal vez por nuestros antepasados, cuando por las calles vemos pasar cualquier cantidad de carros con flores y coronas, y allí va un difunto, lo que normalmente conocemos como un carro llamado funeraria, un carro, ¿sí? O en el lugar donde estamos y nuestros abuelos nos enseñaban a decir, bueno, siquiera se fue a descansar, se fue a pasar una mejor vida. ¿Eso quién lo sabe? Muchas veces yo respeto porque nosotros realmente no conocemos la persona o la persona que lo esté diciendo, y más aún la persona que se haya ido, no la hemos conocido. Si la hemos conocido, si hemos tenido una relación bastante allegada con ellos o sus familiares, a veces podemos decir la verdad, se rehusó a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Se rehusó porque muchas veces le compartí, podemos decirlo, ¿verdad? Se rehusó porque muchas veces le compartí, pero Él no lo aceptó, ¿cierto? Estas cosas pueden pasar. O no, Él se fue a una eternidad con Cristo, como ha pasado con nuestros familiares. Yo a término personal comparto una vivencia, pasó con mi abuela. Ella murió a la edad de 95 años. Y yo recuerdo que en el grupo familiar donde nosotros hacíamos en la casa de mi padre y mi madre, en el cual mi madre sí se fue a una mejor vida, sí, soy testigo de eso, y tengo la plena convicción, sí, como hijo de Dios, tengo la plena convicción. Mi abuela simplemente ya se reunía con nosotros en el grupo y ella escuchaba las prédicas y les gustaban las enseñanzas, sí, no por el predicador que había allí, sino a ella le gustaban mucho las enseñanzas, le gustaban hasta las alabanzas. Pero de igual manera mi abuela, ella tiraba camándula al piso, como dicen los chinos, ¿sí? Tiraba camándula en cantidad, ¿sí? Ella iba a misa, pero el grupo los sábados, que era el día sábado a las 7 de la noche, ella no se perdía el grupo, ella era la primera que se sentaba ahí. Mire, es tan tremendo lo que pasó con ella porque en los últimos minutos de su muerte fue algo bien especial. Solo mi esposa y yo nos dimos cuenta que ella estaba agonizando en la cama, nadie más en la casa, todos idólatras. Nosotros vivimos y todos venimos de una generación de idólatras impresionante, hasta yo era un idólatra, mejor dicho. Y en ese momento yo vi a mi esposa, no me acuerdo si mi esposa me llamó a mí y me dijo, amor, mire que su
su abuela se está ahogando. Los dos nos reunimos, cerramos la puerta en el cuarto y yo le decía, Dios mío, dale esta última oportunidad, porque yo sentía en mi corazón que mi abuela ya no iba a continuar con vida. Señor, dale esta última oportunidad. Y mi abuela no podía hablar, mi abuela estaba ahogada, ella se sentía ahogada, agonizante, ahogada. Yo le dije, Señor, dale esta oportunidad para que ella, Señor, para que ella te reciba, Señor, para que ella conozca, Señor, al menos 1 minuto, 2 minutos. Y mire que fue algo tan tremendo. Pude ver allí cómo aquel hombre que estaba al lado de Cristo Jesús lo reconoció a él como su Señor y fue salvo. Yo viví esa experiencia. Sí, la viví con mi abuela. Dios permitió que mi abuela hablara. Fue tan tremendo el plan y el propósito de Dios en ese momento, porque mi abuela estaba ahogada, mi abuela no podía hablar y mi esposa se subió a la cama y la alzó, porque ella no se podía levantar, pero mi abuela estaba completamente sana. Le llegó el momento, le llegó la hora. Y Dios tan maravilloso que en medio de todo, en su misericordia, digo así, Dios permitió que ella hablara. Ella se arrepintió de sus pecados hablando allí. No pasaron más de 2 minutos. Y Dios le permitió que Cristo entrara en su corazón y ella le reconoció. Y después de esto, ella volvió y cayó a la cama. Se la llevaron para la clínica, nosotros avisamos, se la llevaron para la clínica y en la clínica murió a los 3 días. Ya ella nunca más volvió a hablar. Ella murió a los 3 días. Ella se fue a una mejor vida. Y cosas como estas pasan. Un cristiano, un verdadero hijo de Dios, es sellado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios en el libro de Efesios 1, 13, 14. Yo sé que el tiempo es corto, vamos a leerlo rápidamente. Tomas nota de los versículos, los pasajes bíblicos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad que es Cristo, el evangelio, ¿sí?, de la gracia, de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow, esto es tremendo. Que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Amén, amén. Sigamos. A un cristiano se le garantiza la glorificación. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, escuchen bien, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Oh, tremendo esto, amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. De acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, no lo vamos a leer. Allí vas a tomar nota. Estás tomando nota donde estás. La justificación es nuestra. En el momento de la fe en Cristo es nuestra. Y según Romanos 8:30, dice que la glorificación viene con la justificación. Vienen tomados de la mano. Dice, todos a los que Dios justifica se les promete la glorificación. Amén. A los que Dios justifica. ¿Y qué es justificar? Declarar que nosotros somos santos. ¿Sí? Nosotros como representantes de Cristo aquí en la tierra, ¿sí?, porque eso es lo que somos nosotros, ¿sí?, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, llenos de la gracia de Dios, ¿sí?, fuimos justificados ¿por quién? Por Dios. Fuimos justificados por Dios. Es más, Él nos ha dado autoridad. Él ha delegado sobre nosotros autoridad. Aunque muchos se vanaglorían de esto, ¿no? Pero esto no es para vanagloria. Así como se compartió cuando se hablaba de las riquezas de la salvación no es para vanagloria, la salvación no es para vanagloriarnos nosotros, la salvación fue dada por gracia. Tú y yo no tuvimos que hacer absolutamente nada para esto. Un cristiano no puede perder la salvación. Por tal razón, un cristiano no puede perder la salvación. Para que un cristiano perdiera la salvación, escuchen bien, algo erróneo, pero voy a comentar, ¿sí?, en cuanto a lo que tiene que ver con justificaciones de lo que muchas personas piensan. ¿Sí? Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que quitar el sello dado por el Espíritu Santo. ¿Ah?
Dios tendría que romper sus promesas. ¿Sí? Pareciera fácil, ¿no? Decirlo. Dios tendría que revocar la garantía que nos ha dado. Dios tendría que guardar la herencia y no nos habría dado esa herencia. Él debería haber renunciado a la alabanza y haber disminuido su gloria. Todo esto es algo obviamente vano, esto no existe, ¿sí? Pero hay muchos que creen en esto, creen que como hijos de Dios nosotros perdemos la salvación, ¿no? Tengamos esa plena convicción. Recordemos lo que dice su palabra en el libro de Números, capítulo 23, versículo 29. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números. A mí me impacta mucho esto con respecto a lo que estamos hablando, ¿sí? Con lo que compartimos ahorita anteriormente. En cuanto a todo esto, dice: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él es Dios. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios ha dicho conforme a sus planes, a sus propósitos, están, y simplemente es el sí y el amén de Dios. Esto no tiene reversa, hermano. Esto no tiene reversa. Esto no tiene desvío. Tú y yo somos salvos. Su palabra dice que nos sucede. ¿Qué nos sucede cuando recibimos a Cristo? La salvación es un don de Dios. La palabra nos lo enseña. Todo lo que recibimos cuando Él entra en nosotros es un don de Dios. Y los dones de Dios son irrevocables. Amén. Los dones de Dios son irrevocables. Y lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Oh, es tremendo esto. Irrevocables son los dones y el llamamiento que Dios nos ha hecho. Esto es algo tremendo, esto es algo poderoso. Este tema es impresionante, para mí es impresionante. Mire, yo me siento tan gozoso y aún compartiéndolo en este momento, porque de verdad Dios lo puso en mi corazón y en este momento lo estoy compartiendo. Sinceramente lo he escudriñado poco, y en lo poco que he escudriñado siento un gozo tan impresionante en este momento en mi corazón. Es tan profundo esto que siento todo esto, o sea, siento un mover del Espíritu impresionante en lo que Él está haciendo, en lo que Él está impartiendo, el incremento de Cristo que está dando en cada uno de nosotros. Un cristiano no puede ser creado sin una nueva creación. Los redimidos no pueden ser recomprados. La vida eterna no puede ser temporal. La vida eterna es eterna, hermano. Dios no puede renegar su palabra. Dios no miente. Dios es Dios. Es el único. El principio y el fin de todas las cosas. Dice su palabra en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos darnos la vida eterna. Hermano, mire, tú y yo fuimos creados para esto desde antes de la creación de todo. Desde antes de todo, desde antes de que Dios creara todo, ya nos había predestinado. Es más, este compartir ya había sido dado antes de la creación de todo. Lo que tú estás recibiendo, si nos estás escuchando por primera vez, yo sé que aquí hay personas que se han apartado de esto, pero que nos escuchan. Dios te está invitando a la reconciliación. Reconcíliate con Cristo, reconcíliate con Él. No estés más desviado, no estés deleitándote más de las cosas del mundo. Mira, en estos últimos tiempos
en donde tantas cosas que han pasado en nuestras vidas, yo sé que en tu vida han pasado muchas cosas, como han pasado en la mía. Yo tan solo quiero decirte algo: reconcíliate con Cristo. Cristo es todo. Cristo es todo, hermano. Hay muchas objeciones frecuentes. La gente comenta, muchos hablan, otros dicen, a la creencia de que un cristiano puede perder la salvación. No. Un verdadero hijo de Dios, un hijo legítimo, cristiano, un hombre seguidor que persevera en la fe, nunca perderá su salvación, porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido, que Él nos ha dado vida eterna. Pero han habido muchas objeciones, dentro de ella, que hay de aquellos que son cristianos y continúan, y que continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse. ¿Qué pasa con esta gente? No sé si lo has visto, no sé si has compartido con ellos. Yo he compartido con ellos. Siguen llevando una vida libertina, una vida llena de pecado, una vida inmoral, pero no se arrepienten. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que dicen ser cristianos, más bien, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? ¿Qué pasa con ellos? ¿Conoces alguno? ¿O conoces a algunos? ¿Los has visto andando, caminando por ahí? Tal vez visitan tu casa, o tal vez tú continúas visitándolos. ¿Qué pasa con ellos? Mira, escucha bien. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que un verdadero cristiano ya no continúa viviendo una vida inmoral. No es no, hermano. Sin arrepentirse, claro está. Porque mira, la tentación está ahí latente. Y el problema no es la tentación. Dios nunca va a quitar la tentación del frente, ni del lado, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del frente tuyo, en tu mente, en tus pensamientos. Él nunca va a quitar la tentación, siempre va a estar ahí. El problema es ceder a la tentación. Pero si de alguna u otra forma cedes a esa tentación, nos arrepentimos realmente de corazón. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Nosotros todos los días nos equivocamos, fallamos, le fallamos a Dios, contristamos el Espíritu Santo, sí lo hacemos. Pero yo sé que tú y yo tenemos esos tiempos de intimidad donde nos quebrantamos muchas veces, donde nos postramos y le decimos: Señor, perdóname por haber hecho esto. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, recuerda que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquellas personas que han negado su fe y que han negado a Cristo difícilmente lo pueden hacer, porque no hay una conexión real y verdadera. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3:6? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aún menos que no se arrepiente. Recordemos lo que pasó con Pedro y Judas. Pedro las embarró, sí, pero Pedro se arrepintió. Judas las embarró, sí. Y no podemos equilibrarlos, o tal vez podemos equilibrarlos, sí, igual llevan el mismo peso de pecado, de errores cometidos. Pero Pedro se arrepintió. Pedro reconoció su error. Judas se llenó de remordimiento en su corazón y acabó con su vida. Primera de Juan capítulo 2, del versículo 19 al 20 dice algo tremendo y algo poderoso, en lo que muchos de nosotros vemos tantas cosas, y aquí está escrito en la palabra. Escuchen bien, para que nosotros no nos equivoquemos, pero que aún así mismo nosotros no juzguemos a aquellos que ya no están con nosotros, o aquellos que siguen llevando una vida inmoral, o aquellos que siguen practicando esto, que siguen haciendo lo otro. No los juzguemos. Nosotros no tenemos, Dios no nos ha delegado autoridad para juzgar a nadie. Dios lo que nos ha dado es bendición para bendecirlos a ellos, para
bendecirlos a ellos. Aquí no estamos hablando de que ellos son o no son salvos. Aquí estamos hablando de que tengamos la plena convicción de que Cristo Jesús nos ha llenado de bendición a nosotros, de que Cristo Jesús nos ha dado vida eterna y que junto con Él seremos salvos. Escuche bien esta palabra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 al 20. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén y amén. ¿Que dónde están? No sabemos dónde están. Que si los hemos visto, sí, tal vez hemos visto a muchos. Mire, hemos visto muchas personas que a nosotros nos juzgan a diario. Nos han puesto muchas veces en situaciones como Cristo cuando estaba en la cruz, y ellos en este momento, aquellos hermanos. Por eso hubo un tiempo en el que Dios me llevó a la palabra donde hablaba de los sufrimientos y las persecuciones de Pablo, donde decía que tenía persecuciones aún de los mismos hermanos. No sé si en algún momento te ha pasado eso. A mí me ha pasado. En estos últimos tiempos me pasó. En donde pude ver un cuadro allí en Cristo crucificado y aquellos hermanos clavándonos las lanzas, las espadas por nuestros costados, por la espalda, juzgándonos, insultándonos y tratándonos de cualquier cantidad de cosas sin conocer realmente la situación en la que estabas pasando o la situación en la que estabas viviendo. Por eso me impacta mucho donde Pablo dice que vivió persecución de sus mismos hermanos. Es tremendo esto. Y Dios nos lleva la palabra. Aunque estuvieron con nosotros, anduvieron con nosotros, no eran de los nuestros. Amén, es sencillo. Pero esto no es para juzgarlos. Dice el versículo 20, pero vosotros, es tremendo, mira, pero vosotros, o sea, tú y yo, tenéis la unción del Santo. Tremendo esto. La unción del Santo. Cristo. Tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque a nosotros, con la unción que ha entregado sobre nosotros, todas las cosas nos han sido dadas para conocerlas, para escudriñarlas. Mira, pueden haber sido religiosos, pueden haber aparentado ser o simpatizantes, porque de esos hay muchos, no para criticarlos igual, pero nunca han nacido de nuevo. En algún momento llegamos a pensar y compartíamos con alguien de lo que era estar en la gracia. Y aquellos se han caído de la gracia. No conocieron la gracia porque no nacieron de nuevo. Y nos podemos preguntar eso. Caídos de la gracia. Hay personas que hacen mucha énfasis en esto, pero más para criticar que para bendecir. Se están caídos de la gracia. No están caídos de la gracia. Tal vez no nacieron de nuevo. Tal vez no nacieron de nuevo. Los redimidos de Dios pertenecen al que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Tome nota. Romanos 7:4. Nada puede separar a un cristiano del amor del Padre. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8:38-39. ¿Sí? Nada nos puede separar del amor del Padre. Nada puede arrebatar a un cristiano. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Juan 10:28-29. Dios nos ha garantizado la vida eterna, hermanos. Y Él mantiene esa salvación, la salvación que Él nos ha dado. La salvación que Él nos ha dado. Que si nosotros perdemos la salvación, no. ¿Estás convencido de que eres un hijo de Dios, hermano? No pienses en que vas a perder la salvación. Mira, hay muchas personas que se han llenado de miedo y temores. ¿Será que yo voy al cielo? Mire, yo les soy muy sincero. Yo he compartido con personas en tiempos pasados
donde yo me quebrantaba, porque de verdad, y trata de darme cierta tristeza, en donde les compartía a hermanos que tal vez llevaba 6, 8 o 10 años en los caminos de Dios, y ellos dudaban de su salvación. Para mí eso, a mí me dolía el corazón, hermano. De verdad, dudaban de su salvación, hermano. Y uno les preguntaba, y a veces por allá lejos volvía y preguntaba, o compartía un tema que tenía, lo relacionaba con esto porque llegaban muchas personas nuevas a esos grupos, y nosotros hablábamos bastante, compartíamos del plan de salvación, de los propósitos, de los planes de Dios para su vida. Hermanos, y de verdad que para mí era muy triste. Por eso yo quiero hacerte la invitación a aquellos que todavía siguen vagando por el mundo. Yo sé que hay personas que se han apartado y me están escuchando en esta noche. Yo con temor y temblor del Señor le digo, hermano, reconcíliense con Cristo. Reconcíliense con Cristo, hermano. No hay más nada en esta vida. Y se me agúan los ojos, de verdad que sí. El pensar, hermanos, de que ustedes son personas que Dios ama tanto, pero en este momento se están deleitando más de las cosas del mundo. Dios les ha dado tanto, hermanos, y hablo para aquellas personas que yo sé que hay personas que me están escuchando, porque me han compartido, personas que me hemos vuelto a ver, y personas que yo sé que están deleitándose de las cosas del mundo. Así como lo que yo estoy sintiendo en este momento en mi corazón por cada uno de ustedes, Dios más. Porque Él les ama. Y yo oro por sus vidas. Oro por sus vidas y le pido a Dios y al Espíritu Santo que traiga sobre ustedes convicción de justicia, de pecado, de juicio, hermano. Pero esto es para todos, y es más, la salvación ha sido dada para todos. Que muchos le creemos a Él, le seguimos a Él y perseveramos, y nos esforzamos por mantenernos firmes como hijos de Dios. Padre, gracias. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche Yo te doy gracias por algo tan importante que es la vida eterna. Oro por todos aquellos, Señor. No oro por aquellos que ya se han ido, con Cristo o sin Cristo. Oro por los que se quedan. Oro por aquellos que tal vez se están llevando una doble moral y que de alguna u otra manera dicen somos cristianos o somos hijos de Dios, pero igual oro por ellos para que Dios traiga una plena convicción sobre sus vidas. Oro por aquellos hermanos que muchas veces han sentido temor, miedos, y que todavía no tienen la convicción de que son salvos. Oro por ellos para que tu Espíritu Santo que mora en el corazón de ellos afirme esa convicción sobre sus vidas. Oro porque se levante una generación convencida de que Dios tiene un propósito eterno para ellos. Oro por los jóvenes de esta nación. Oro por los jóvenes que se están levantando ahora. Oro por estas nuevas generaciones para que ellos sean pioneros, para que ellos sean punta de lanza en llevar las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que no le conocen.
Cristo, gracias. Si me estás escuchando por primera vez, quiero que allí donde estás, Cristo no está tocando las puertas de tu corazón. Cristo está allí. Deja que Él tome autoridad sobre tu vida. Y dile: Señor Jesucristo, toma autoridad sobre mi vida. Dile: yo quiero que a partir de este momento tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Creo, oh Dios, que tú eres mi Padre. Creo, oh Dios, que tú entregaste a tu Hijo unigénito por mí. Sé que tú lo llevaste a una cruz. Sé que Él cargó mis pecados. Sé que Él cargó mis culpas, mis enfermedades. Decláralo. Yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Como mi único Señor y Salvador. Y yo sé que mi mente no será lo mismo, porque todas las cosas viejas ya han pasado. Ahora todas estas cosas son nuevas en Cristo Jesús. Y declara: tengo la plena convicción en que lo que tú me has prometido, la vida eterna, tú estás preparando y has preparado un lugar para mí allí. Y te doy muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familias bendecidas, familias prósperas en el Señor. Que tengan una excelente noche. Yo sé que Cristo Jesús, incrementado sus corazones, les continúa bendiciendo. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré.
salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación